Bien, continuamos entonces con la entrevista con Nadia Pérez. Bueno, entonces me estaba diciendo que aparentemente sí ha regresado a Colombia, aparentemente. Sí, pues de hecho parece que está acá en la ciudad de Bucaramanga porque de hecho él citó en su comunicado de prensa el debate que se hiciera aquí en la ciudad y pues parte del sector, yo vivo cerca, esta ciudad es muy pequeña, yo vivo cerca a la residencia de aquí de Bucaramanga del ingeniero y pues está militarizada, ¿no? Entonces yo creo que sí está aquí, aunque Bueno, todas sus comparecencias son por redes sociales, ¿no? Él no está saliendo al público y de hecho sí, anoche, ayer estuvo en el AC de su campaña. ya, bueno, qué interesante, juega un poco al misterio. Ahora, yo decía, es un clima complicado, ¿no? Primero que las encuestas están indicando que va a ser aparentemente un resultado muy, pero muy apretado, incluso se dice tal vez el más apretado mucho tiempo en la historia de Colombia, ¿no? Además tiene un clima donde han habido amenazas de muerte, también ha habido, bueno, incluso estaba leyendo en la prensa que decían que se esperaban actos, algunos temían actos violentos en por lo menos 6 ciudades, se ha dado este operativo también contra estos manifestantes del año pasado, de la famosa primera línea, que son estos jóvenes, ¿no? A los que se les imputa haber cometido actos violentos, es decir, y el propio Duque dijo que había que estar preparado para cualquier escenario. Y después algunos han dicho, oiga, pero Petro ha dicho que va a observar va a ver si es que reconoce los resultados. En fin, la cosa está en un clima bien, bien tenso, ¿no? Sí, yo eso creo que se une también con el discurso oficial del gobierno de Duque, que finalmente es el del centro democrático y la derecha y la extrema derecha, ¿no? Digamos, ante una inminente elección que puede significar un gran cambio, pues se ha generado, y eso ha sido bastante criticado por distintos sectores, aquí en Colombia se ha generado un clima de zozobra innecesaria, ¿no? En donde, digamos, históricamente estábamos acostumbrados a pensar siempre en unas elecciones violentas, pero que gracias al acuerdo de paz se ha venido transformando de a pocos, pues que desde el discurso oficial no se venga digamos, a hablar de una zozobra, de un posible no reconocimiento de los resultados, resulta ser un poco irresponsable, y a lo que se suman también estos operativos en donde ya varias organizaciones de derechos humanos han hecho las denuncias porque se tratan de una persecución en algunos casos y en otros pues de detenciones arbitrarias y colectivas que pues digamos generan más dudas que certezas frente al proceso. Y finalmente, frente a la zozobra, sobre todo se piensa frente a lo que puede ser la respuesta a la campaña por parte de la campaña de Petro en caso de tal de que no gane las elecciones, pero pues el candidato pues ha tratado de alguna u otra forma calmar los ánimos porque pues digamos al presidente Duque también ya se le ha llamado la atención por temas de participación en política porque abiertamente ha atacado también al candidato Petro, entonces digamos eso se suma a este clima de zozobra y de gran incertidumbre porque sí están muy apretadas las encuestas y las opciones de ganar porque estamos en un país dividido y no solamente en términos políticos generales sino también territorialmente cómo se ha venido distribuyendo el poder y los votos, pues a lo que se suma este discurso oficial de zozobra sí resulta muy complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, digamos, Colombia en medio de la violencia en los certámenes electorales en los últimos 20 años más o menos no ha tenido, digamos, unos episodios fuertes de violencia después de las elecciones, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a tener episodios de violencia político-electoral, de amenazas y demás, pero en cuanto a los resultados, pues esperemos que no. Sí, efectivamente es una cosa muy llamativa de Colombia, ¿no? No ha podido desarrollar sus procesos electorales de manera normal, a pesar de la violencia, del tema de las FARC, en fin, de la guerrilla, del narcotráfico, y en general, ¿no? La democracia colombiana parece, digamos, Colombia es un país más institucionalizado que incluso que el Perú, ¿no? En términos de democracia, es una cosa que llama mucho la atención en Colombia, ¿no? A pesar de toda esta violencia,
paralelas, si se quiere, eso es algo muy llamativo. Ahora, lo que sí, y una cosa que hemos conversado con otros analistas colombianos, para muchos esta elección es realmente el peor de los escenarios, ¿no? Es un poco escoger, como decíamos acá en el Perú, como dijo Vargas Llosa respecto de una de las elecciones acá en el Perú, era escoger entre el cáncer y el SIDA, o sea, la peor de las opciones, para muchos, digo yo, se está presentando en Colombia. ¿Cómo va a ser eso? No sé cómo será también la participación en la segunda vuelta, ¿no? Sí, pues evidentemente es una segunda vuelta con dos personajes, o por lo menos con uno de ellos que nadie lo esperaba, porque finalmente Gustavo Petro siempre había liderado las encuestas y pues es la primera vez que un candidato como Rodolfo Hernández llega o llega tan lejos en un certamen electoral en Colombia, ¿no? Siempre, como usted muy bien lo decía, medianamente, digamos, las instituciones o la institucionalidad de la política, a diferencia de nuestros vecinos y de toda el área de Latinoamérica, pues nosotros estamos llegando un poco tarde, ¿no? A esta serie de fenómenos con esos outsiders y con estas formas de hacer política tan particulares. Entonces, lo que tenemos en este caso es pues dos opciones de cambio, que son dos opciones que no aglutinan necesariamente todos los sectores o no, o digamos, no representan necesariamente todos los sectores, que es algo normal, pero precisamente frente a la frase que usted menciona de escoger el mal menor, como decimos aquí, y precisamente en la segunda vuelta, lo que nos lleva es a un escenario de ese tipo. Y lo que hemos visto en estas 3 semanas de la segunda vuelta es unos ataques hacia uno y hacia otro, porque se trata no solamente de reafirmar una opción, sino votar en contra de, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay una cuestión porque, digamos, hay un sector muy fuerte de la derecha, de sectores conservadores, que se unieron a Rodolfo, incluso desde antes en la primera vuelta, y lo ratificaron en segunda, o lo anunciaron públicamente en segunda, precisamente yendo en contra, con una frase muy diciente que dice cualquiera menos Petro, ¿no? Digamos, un poco pensando en... y por el otro lado, pues está esta otra candidatura que es de izquierdas, que ha venido tratando de volverse más pragmática en los últimos años, con lograr un diálogo con sectores de centro, sectores liberales del país, pero que por nuestra propia historia política colombiana, pues el miedo a la izquierda y particularmente al liderazgo de Gustavo Petro, pues hace que hayan muchos sectores en contra, ¿no? Los empresarios, digamos, los gremios, ¿no? Que digamos fuertemente y que se les ha visto muy cercanos a Rodolfo, ¿no? Entonces es un poco como, es como, yo no lo llamaría como de dos males, pero sí como de dos grandes incertidumbres, en donde cada una de estas dos incertidumbres tiene ciertos matices, porque las dos de alguna manera van a significar un cambio, ¿no? Por lo menos en que ya no vamos a tener el típico líder de un partido o que es un político profesional, digamos, Petro sí lo es, pero es de izquierdas, en la presidencia, ¿no? Digamos, donde los partidos, ¿no? Y los líderes tradicionales están detrás, digamos, del escenario. Entonces, es el juego como de dos incertidumbres, y pues es precisamente el escoger, que pasa mucho en una segunda vuelta, entre el mal menor para unos, pero para otros significa un cambio, o elegir un cambio con distintos principios, ¿no? O un cambio con distintos valores que soportan o soportarían ese cambio. De acuerdo. Ahora, de todas maneras, los partidos tradicionales sí están presentes en el Parlamento, ¿no? Ahí sí, digamos, hay una presencia importante, eso también fue una parte de la ecuación. Sí, claro que sí, y precisamente esto tiene que ver con lo que yo mencionaba frente a las incertidumbres, ¿no? De frente a este candidato que vaya a escoger Colombia o a este presidente que vaya a escoger Colombia, ¿no? Porque de una u otra manera, pues el Congreso de Colombia sí que no está compuesto, o sea, a diferencia, digamos, en el caso de Petro, empiezo con Rodolfo, pues que Rodolfo llega sin partido, ¿no? Alcanzó a elegir 2 representantes a la Cámara aquí por Santander, pero pues que no son suficientes, y que con su discurso anticorrupción, todos los políticos son malos, todos son corruptos, yo no necesito de los políticos, no necesito del Congreso, no necesito de los partidos políticos, pues digamos genera una preocupación sobre cómo va a ser esa negociación,
con los tradicionales, que si uno ve la historia política colombiana, el Congreso resulta ser casi siempre, o la mayoría, no, en todos los casos, un legislativo, un Congreso gobiernista. Es decir, se va acomodando de acuerdo a las exigencias del presidente. Digamos, la primera ruptura que nosotros vivimos fue la de Álvaro Uribe en 2002 y el Congreso se acomodó, ¿no?, de acuerdo a sus necesidades propias como partidos tradicionales, la canalización de intereses a las regiones, etcétera, etcétera. Logró armar hizo una coalición, en este caso alrededor del presidente, ¿no?, pero pues que de alguna u otra forma Uribe pues también pues era un político profesional y que venía también del Partido Liberal en su momento, y la supo hacer. En este caso con Rodolfo, y más con este discurso al que llega en su campaña, pues resulta ser una incertidumbre mucho más grande sobre qué pueda pasar con el Congreso y los tradicionales. En el caso de Petro hace algunos años entendió por fin que necesitaba bancada en el Congreso, ¿no? Él siempre también fue muy criticado, ha sido muy criticado por ser un liderazgo muy fuerte, por ser autócrata, ¿no? Y digamos, en todos los certámenes electorales habíamos visto que Petro se presentaba sin partido. Esta vez, lo que sí tuvo, y digamos eso fue una ruptura importante también en el Congreso colombiano, es que por fin, después de 30 años de la Constitución del 91, la izquierda empieza a tener un papel importante dentro del Congreso. Digamos, tener 20 senadores en la Cámara Alta de 100, pues es una victoria muy grande, digamos, del famoso pacto histórico, ¿no?, que hace que de una u otra forma uno pueda ver las intenciones y pues de acuerdo con quien ha hecho negociaciones en medio de su campaña, que pueda tener una relación, digamos, más fluida con el Congreso, porque de una u otra forma lo reconoce y reconoce a los políticos. Ahora, ¿cuál es el problema o la incertidumbre en el caso de Petro? Pues tendrá una posición muy grande, ¿no? Digamos, sabemos que hay algunos partidos que puedan negociar, ¿no?, que son partidos que son burocráticos, que negocian sobre políticas, pero hay otros que definitivamente no lo harán, y eso también nos podría generar un bloqueo o digamos un choque de trenes allí, ¿no? Es digamos la preocupación con distintos niveles o con distintos matices sobre los dos candidatos y su relación con el Congreso. De acuerdo. Muy bien, pues nada, ahora solamente nos queda sentarnos y esperar los resultados del domingo. Y bueno, eso va a ser efectivamente, como se dice, de película, un final de película lo que se puede dar este domingo, pues, y sobre todo esperemos que haya tranquilidad, que haya paz, y esos vaticinios de algunos no se vayan a hacer realidad. Gracias nuevamente, pues, y será eventualmente hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por la invitación.